Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Seguimos hablando de los diversos tipos de violencia, en este especial Noviembre Violeta. Hoy contamos nuevamente con Julia Hernández, coach de vida, experta en trastorno límite de la personalidad narcisista. Y es que se trata de un tema tan amplio que se nos han quedado varios aspectos en el tintero. Así que vamos a destacar de nuevo este programa titulado ¿Cómo reconocer a un narcisista? Con Julia Hernández. Julia, bienvenida. Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en su momento. Julia, en el programa anterior nos centramos sobre todo en la personalidad narcisista y su comportamiento focalizado en los hombres, pero es importante destacar que este trastorno no depende del género, por lo que podemos encontrar también mujeres narcisistas, ¿no es así? Por supuesto, el trastorno narcisista de la personalidad no distingue género, pero sí que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, dice que la mayoría de los narcisistas, entre un 50-75% de todos los pacientes, suelen ser hombres. Es decir, hay una mayor incidencia en hombres, pero también lo pueden padecer efectivamente las mujeres, sin distinción. Lo que sí podemos distinguir es a una persona narcisista. ¿Qué les hace diferentes a las personas que no tienen este trastorno? Pues el narcisista tiene una visión endiosada de sí mismo, o de sí misma, es un sentido exagerado de la grandiosidad de su persona. Es decir, su talento, sus logros, su belleza, su valía son superiores a las del resto de los mortales, ¿no? De tal manera que se creen especiales y únicos y por lo tanto que deben relacionarse con personas de alto nivel y ocupar altos cargos. Se preocupan mucho por la influencia, por el poder, sueñan con la perfección, tanto en la profesión como en el amor o en lo social. Adoran el éxito en todos los ámbitos y si no lo tienen, se lo inventan. Son capaces de inventarse títulos y estatus y niveles, ¿no? Porque necesitan ser admirados incondicionalmente. Los narcisistas y las narcisistas carecen totalmente de empatía, por lo cual no les importa el dolor o el sufrimiento ajeno. En su egocentrismo, en su egoísmo, solo les importa su propio bienestar y el logro de su objetivo, con lo cual es típico que usen o se aprovechen de las personas para sus propios fines. Estas personas también suelen ser muy envidiosas, ¿no? Y creen que las demás personas les envidian. Suelen tener una personalidad arrogante, soberbia, altiva, son muy orgullosos y muy rencorosos, con lo cual sienten que merecen privilegios y un trato especial. Y también son bastante críticos y menosprecian a las personas que no consideran importantes. Suelen ser también personas muy controladoras, son hábiles manipuladores, mienten descaradamente, tienen poco o casi nada de tolerancia a la frustración, por lo cual difícilmente aceptan una crítica o que se les lleve la contraria. Estas personas siempre quieren ganar y tener la razón. Y cuando alguien les hace oposición, pues suelen reaccionar con violencia. Estas personas no suelen asumir responsabilidad de nada, de nada. Todos los otros siempre son los culpables de todo cuanto pueda ocurrir, incluso de las reacciones exageradas y violentas que el narcisista puede tener, ya que todo lo tiene bien argumentado y justificado con su comportamiento. Yo creo que en el fondo tienen sentimientos de inseguridad y vergüenza y de humillación y mucho miedo a ser descubiertos en su falsificación de ese mundo que él se cuenta o ella se cuenta, ¿no? De esa vida de grandiosidad y de perfección que estas personas crean alrededor de sí mismos y que no existe. Sabiendo todo esto, ¿por qué nos atraen este tipo de personas? Bueno, estas personas son muy hábiles, son astutas y saben muy bien qué teclas tocar para atraer tu atención.
Además, ¿quién no se siente atraída por una personalidad que se muestra confiada, segura de sí misma, gentil, amable, seductor o seductora? ¿Quién, eh, alguien que te hace sentir especial y que además ostenta otra serie de atributos que lo hacen un buen partido, ¿no? Como sus logros académicos o su posición social o económica? No te estás enamorando de un loser, no te estás enamorando de un perdedor, te estás enamorando de alguien que tiene todas las condiciones que a tu ego le hacen pensar que te has ganado la lotería. Y también aquí es importante ver, ¿no? ¿Qué está operando en la otra persona? ¿Qué está operando en esa persona que se siente atraída por estos personajes? Es decir, ¿cuál es el patrón inconsciente que hace que alguien se convierta en la víctima perfecta para un narcisista? Por ejemplo, las personas muy complacientes son ideales para los narcisistas, o las personas muy empáticas, también las que suelen usar el rol de salvadora, ¿no? Que están pendientes de los otros, que buscan aprobación en los demás. Entonces son patrones de conducta o perfiles que los narcisistas buscan porque les pueden manipular con facilidad. Entonces es importante detectar y trabajar esos patrones de conducta que generalmente vienen de las heridas de la infancia, de cómo trataron a esa persona, si fueron indiferentes, si estas personas aprendieron a normalizar una conducta agresiva en el hogar, ¿no? Revisar y qué nivel de tolerancia se tiene al dolor emocional y de dónde proviene eso. Entonces un poco revisar la historia personal de la víctima, porque acuérdate que esto es una dinámica, es una relación. Entonces una persona eh, es, tiene el rol de perpetrador y la otra el rol de víctima, pero la víctima también permite que el otro actúe como actúa, ¿no? Entonces por eso hay que ver cuáles son esos patrones inconscientes que hacen que la víctima se convierta en una presa fácil para el narcisista. Cuando se caen este tipo de relaciones, luego es difícil distinguir si realmente estamos en un proceso de enamoramiento sano y real de un love bombing narcisista, ¿no? Pues sí, en eso es bueno que se esté hablando de este tema para aprender precisamente a, después de hablar todas las características que hemos mencionado, pues lo lógico es un poco meter la mirada en todo esto y ser muy observador, estar muy consciente de todos estos patrones, ¿no? Porque es precisamente en la fase de enamoramiento donde el narcisista pone todas sus habilidades en marcha, ¿no? Su sensualidad, su carisma, su seducción, para ganarse la confianza de la víctima. Prácticamente se mimetizan, ¿no? Y copian su comportamiento, quieren saber todo de esta persona, incluso los secretos más íntimos. Entonces, te hace pensar que te conoce, ¿no? Que conoce tus gustos, que te hace pensar que es una alma gemela. Y conocerte a fondo es parte de la estrategia, ¿no? De una táctica para poder manipularte e incluso usar esa información en tu contra más adelante. Hay otras cosas, detalles, ¿no? Banderitas rojas, que lo vimos en más o menos en los rasgos de personalidad narcisista, y también es una persona que te va a hacer sentir muy especial. Te hablará mal de sus relaciones anteriores, te dirá que tú sí le entiendes como nadie lo hace, que hacía mucho tiempo que no sentía como tú le haces sentir. Sí, esa cuestión de almas gemelas, o sea, ¿dónde estabas tú antes de que yo te conociera? ¿Por qué no te conocí antes? Ese tipo de cosas, ¿no? Ser muy observador, estar muy pendiente y, y tomarse el tiempo para conocer bien a la persona, ¿no? Estar atenta a esas banderas rojas, a comportamientos agresivos, a consumo de alcohol o drogas, fijarse en las dinámicas que tiene como en otras relaciones, como por ejemplo con los amigos o con los padres, con los hermanos. Un poco hacer de detective y corroborar si esa información que él te da de sí mismo, pues es veraz, si en realidad esos argumentos que tiene, sus logros y su estatus social o económico son reales, ¿no? Porque los tienden a exagerar.
Y, y esto, si hay algún comportamiento sospechoso, no pasarlo por alto, porque este es el gran problema, que esas pequeñas banderas rojas que intuitivamente pareciera que nos damos cuenta, pero estamos un poco como embelesadas, ¿no? En la fase de enamoramiento precisamente, y eso, el pasar por alto esas banderas rojas, puede pasarte factura más adelante. Entonces, es un poco recordar que el ser perfecto no existe, y si este lo parece, o te lo está intentando hacer creer, pues hay que sospechar, ¿no? Un poquito estar atenta y tomarse el tiempo de conocerle bien. Otra de las de las fases que son muy conocidas es la de descarte, y cuando el narcisista hace ese contacto cero, se suele pensar que está echándonos de menos, como nos puede ocurrir también a nosotros, ¿no? ¿Qué suele hacer el narcisista durante la ley del hielo? ¿Nos echa de menos o está buscando una nueva víctima? Mira, el narcisista no ama. La relación para el narcisista no es más que un juego de poder. Él no echa de menos a la persona, él o ella, perdón, no echa de menos a la persona, echa de menos la dinámica tóxica de amor y odio en la que ambos se ven envueltos. Buscará una nueva víctima, sí, o simplemente la usará para hacer triangulación con ella, es decir, dar celos y menospreciar más a su víctima. Y volverá solo para demostrar cuánto poder tiene sobre la víctima y cómo es capaz de recogerla para volverla a maltratar y tirar como un desecho en ese ciclo sin fin, que solo la víctima puede parar, porque en realidad el narcisista, a menos que ya no tenga más nada que sacar de allí y o haya encontrado una nueva víctima que le interese más, que le importe más, que le dé mayor estatus o nivel, pues no se va. ¿Por qué nos dejamos manipular por un narcisista y permitimos lo inadmisible? Pues como hablamos antes, hay que ver qué patrón inconsciente rige la vida de la víctima, ¿no? Si somos complacientes, si somos personas muy empáticas, si siempre somos las que queremos ayudar o salvar al mundo, pues esas personalidades somos el blanco perfecto para un narci, y lo hablo en primera persona porque yo también lo fui. Tenía ese rol de salvadora y soy extremadamente empática, y eso me hace querer ayudar, querer salvar, querer ser parte de esa mejoría de este tipo de personas. Y eso simplemente te envuelve en un círculo vicioso que te desgasta, porque es imposible. Entonces, también contrariamente a lo que se piensa, un narcisista no busca una pareja con baja autoestima o que no esté a esa altura, ¿no? Por el contrario, el narcisista busca parejas que le puedan dar prestigio, que le den nivel, que tengan estatus, personas con brillo, inteligentes, elegantes, porque su triunfo está en robarles ese brillo, robarles esa autoestima, hacerles pensar que no valen nada. El narcisista es un depredador y te va a su víctima, la va a secar. O sea, entonces, en primer lugar, te hacen sentir especial, luego te maltratan y luego te descartan como basura. Entonces, este ciclo se repite un montón de veces porque la víctima piensa que en algún momento, si hace las cosas bien, pues pueden volver a ser como el inicio en esa temporada idílica que aparece luego de cada reconciliación, que aparece para esfumarse rápidamente y entrar de nuevo en el maltrato y la vejación. Y como este ciclo se repite muchas veces en la víctima, comienza a ocurrir algo que se denomina la indefensión aprendida, que es un estado que se produce cuando la persona se ve imposibilitada a cambiar ciertas situaciones y entonces comienza a inhibirse, mostrando pasividad y desesperanza. Por eso podemos ver muchos casos de maltrato prolongado en el tiempo, en el que la víctima ya es incapaz por sí sola de poner fin a la relación. Además, también ocurre que durante estas dinámicas de amor, maltrato, abandono, ¿no?, se producen unos procesos neuroquímicos en el cuerpo en la que nos vamos acostumbrando, y en ausencia de esa dinámica
el cuerpo extraña la secreción de esos neurotransmisores y la sensación es igual a cuando se está dejando un mal hábito o un consumo de sustancias como alcohol o droga, porque hay una dependencia y en este caso es dependencia emocional y esa dependencia también de la dinámica relacional en la que te has visto envuelta durante mucho tiempo. Con tanto sube y baja de emociones, verdades, mentiras, ¿cómo podemos ponerle fin a todo esto? Olvidar al narcisista por completo y empezar a reconocer la gravedad de las acciones que esta persona está ejerciendo contra nosotros. Pues mira, el contacto cero es la acción que hay que tomar. Evitar toda relación directa o indirecta, es decir, ni con él o ella, ¿vale? Ni con familiares o amigos del narcisista. Olvidarse de ese entorno, pero en lo absoluto. Cero contacto. Porque sin una buena reparación de la autoestima, la víctima está propensa a caer de nuevo en las redes del narcisista, ¿no? Esta persona sabe perfectamente qué teclas tocar para doblegarte, para hacerte ceder y te conocen muy bien. Tú eres su presa, son depredadores y no te van a soltar tan fácilmente hasta verte totalmente destruida. Ese es el placer de la destrucción de la personalidad que envidian o que desean, ¿no? Yo creo que la forma de salir es buscar ayuda profesional para entender cómo operan esta persona, para tomar conciencia de que quien te ama no te daña ni con el pétalo de una rosa, como diría mi abuelo. Tienen que fortalecer y reparar su amor propio y su autoestima, porque hay un punto, y esto es muy importante, es que hay un punto en el que volver a darle una oportunidad a esa persona que te maltrata es fallarte de nuevo a ti misma, y esto daña tu autoestima mucho más que lo que pueda hacer el perpetrador, porque ya no va de lo que la otra persona hace, sino de lo que la víctima está permitiendo y consintiendo que haga la otra persona, ¿no? Y por eso es que la violencia va en aumento, porque cada vez el límite está menos claro y en ausencia de límites más se excede en la violencia. Entonces, contacto cero y terapia de acompañamiento profesional es imprescindible. ¿Qué secuelas se experimentan después de haber tenido una relación narcisista? Pues mira, depende del tiempo y de la gravedad, ¿no? Del maltrato emocional, incluso físico, que pueda llegar a sufrir la víctima. Las secuelas emocionales y psicológicas son tremendas, queda con una muy baja autoestima, con miedo a la soledad, desconfianza en sí misma y desconfianza en otros. Pueden caer en la generalización de pensar que los hombres o las mujeres todos son malos o que todas las relaciones son un fracaso o que no servimos para el amor, cosas así, ¿no? Que son generalizaciones y son medias verdades, pero están sujetas a la interpretación de lo que estas personas han vivido, ¿no? Creer en lo que el narcisista le decía durante su acoso, durante su maltrato, creer que es verdad, como cosas como que no vales nada o que no eres nadie sin él, que no sirves para nada, que nadie va a quererte. Entonces eso está un poco internalizado y las víctimas se lo creen. Y desprenderse de esa creencia que puede ser muy limitante, pues toma tiempo y toma horas de trabajo interno importante. Y la violencia puede dejar traumas tremendos en el inconsciente y operar bloqueándote para realizar incluso ciertas tareas. Hay quienes llegan a tener secuelas físicas, ¿no? A consecuencia de los abusos por el maltrato. Y no solamente que el abuso es sobre la víctima directa, sino que hay a veces miembros de la familia involucrados, como los hijos, que pueden convertirse en un futuro en personas muy sumisas, que a la larga serán víctimas también, o pueden convertirse en personas muy agresivas, que serán futuros perpetradores o maltratadores. Todo esto según el mecanismo de compensación que desarrollen para sobrevivir en estos ambientes y entornos abusivos. Por eso yo creo que es importante el acompañamiento, la psicoterapia, el coaching, ya que carecer de herramientas para sanar esas heridas
puede hacer que la vida sea difícil de disfrutar o incluso de sobrellevar, porque aun cuando se logre separar del narcisista, las víctimas pueden caer en un estado permanente de victimización de sí mismas, que les impide empoderarse y tomar decisiones asertivas. Además, que si no se repara el origen de la conducta que las hace capaces de tolerar tanto abuso y tanto dolor, pueden fácilmente caer en manos de otro maltratado. Julia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tertulia en No me cuentes cuentos. Es un tema bastante amplio que hemos hecho estos 2 podcasts y que podríamos hacer muchísimo más porque este tema da de sí. Sí. Siempre salen conceptos nuevos y nuevas derivaciones de las que hablar con respecto a todo este tema. Muchísimas Así gracias. que muchísimas gracias a ti, Raquel. Un placer para mí colaborar con tu programa y estoy a la orden siempre.